Ahora miren otra manifestación del demonio que esta sí les va a encantar aquí a los invitados porque es la posesión demoníaca. Miren la siguiente nota donde vamos a explorarla y analizar algunos casos. Pongan atención. Si existe un fenómeno fascinante ligado al demonio, es el de la posesión demoníaca. Aunque en los últimos años docenas de películas como El Exorcista, El Rito, Posesión Infernal o Exorcismo en el Vaticano, ¡Papá, por favor, ayúdame! ¡Manifiéstate! han puesto en circulación el tema. La posesión es un fenómeno ancestral y cotidiano que no es percibido como una manifestación maligna en algunas culturas. Para la antropología, la posesión espiritual es la creencia de que almas, espíritus, dioses, demonios u otras entidades desencarnadas pueden entrar al cuerpo humano, así como en animales u objetos, provocando cambios en el comportamiento del afectado y manifestaciones paranormales en su entorno. Fenómeno que puede ser utilizado por médicos tradicionales y espiritistas para curar y traer paz, como estos chamanes venezolanos que son poseídos por María Lionza, la diosa de Sortre, que los protege y les permite cortarse el cuerpo sin sentir dolor. Asimismo, también existe la posesión demoníaca, la cual está ligada al mal, al dolor y la destrucción, y que según los creyentes puede ser remediada por la gracia de Dios y sus intermediarios, como quedó registrado en los evangelios cuando el mismo Jesucristo se enfrentó al demonio. Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía, ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierro en los pies. Pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: mi nombre es Legión porque somos muchos. En la actualidad, cristianos de todo el mundo siguen practicando el exorcismo como una forma de expulsar al mal de sus creyentes. Aunque psiquiatras han llegado a explicar muchos de los casos a través de las enfermedades mentales como la esquizofrenia o la manía aguda, muchos de ellos sobrepasan las pruebas médicas y se mantienen sin explicación. Como este exorcismo en la región de Moldava, en Rumania, en donde el sacerdote hace que el poseído lo lleve en sus hombros como si fuese un caballo, parándose encima suyo, como una forma de mostrar el poder del Dios sobre el demonio. ¿Puede el demonio controlar nuestro cuerpo? ¿Posee el mal inteligencia? Son preguntas que se han debatido por siglos y que todavía no parecen tener respuesta. Imágenes impactantes, fuertes imágenes, como la que vimos de Rumania y demás. Las películas se han nutrido de eso, pero la realidad está lejos de las películas, pero la realidad también es completamente fuerte. Y la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de todo eso? Doctora, ¿nos puede ayudar a entender qué hay detrás de todo lo que vimos? Pues a nivel histórico, sí, como hablamos hace un momento, ha existido la creencia en las posesiones, en los exorcismos, durante finales de la Edad Media y principios del mundo moderno, existieron una gran cantidad de relatos por parte de la iglesia en la que se hacían exorcismos a monjas. Es muy interesante tener en cuenta que estas posesiones muchas veces, digamos en los siglos XV, XVI, XVII, estuvieron muy asociadas al tema de los conventos, por ejemplo, de personas muy devotas, de personas
personas muy cercanas a Dios. Entonces, ahí está un tema como que van en paralelo. Sí. Antes de esos casos, doctora, quiero que para los, es que me están escribiendo un montón de gente con el numeral de hoy que es Demonios Más Allá, están preguntando qué es una posesión demoníaca. Si lo puede decir rápidamente, ¿qué es una posesión demoníaca? Es cuando se considera que un espíritu toma cuerpo, toma posesión del cuerpo de un cuerpo humano. Como decíamos antes, en algunas tradiciones se considera esto como parte de un ritual, comúnmente en las tradiciones afro, por dar un ejemplo cercano, o el ejemplo que mostraron acá de María Lionza, forma parte común de un ritual y no es considerado maligno, ¿sí? En la tradición cristiana se considera maligno necesariamente, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las médiums, en los médiums espiritistas o en el caso del juego de la Ouija, por decir algo, también hay un tema de posesión, así sea menos el tiempo, lo que sea, pero hay una relación de un espíritu con un cuerpo o con un objeto material. Interesantísimo eso, o sea, en el juego de la Ouija, que además es un juego patentado, que era un juego de mesa, las personas que lo juegan entran en algunos momentos en trance y posesión. Pueden entrar, pues, o la idea que busca el juego es esa. Doctor Forero, ¿vio usted las imágenes? Hay un sacerdote ortodoxo que hace que el poseso que va gritando, es que es impresionante, vaya llevándolo como si fuera un caballo. Es una representación del poder de Dios. Como sociólogo, ¿usted qué explica en este tipo de casos que vimos ahí? Hay varios elementos que son significativos de analizar siempre, digamos, en estas posesiones demoníacas. Lo primero es que el espíritu es una realidad objetiva, siempre es una realidad externa a la conciencia, dentro del discurso. Siempre hay algo que está más allá, digamos, de la interpretación racional. El segundo elemento que siempre es muy interesante es la construcción del cuerpo. El cuerpo como un templo sagrado y un elemento valorativo importante, positivo del cuerpo. El cuerpo también como una habitación del alma, una noción, digamos, importante. Y es la entrada, digamos, de ese elemento negativo a un espacio positivo. Ya, es como una irrupción. Es una irrupción que altera el orden. Ese sería el que demonio tenemos de la nación. Claro, que es el demonio en la pureza. que entra. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y ahora sí escriban, como dicen en otros canales, revienten el Twitter, porque ya volvemos con el numeral Demonios Más Allá a que Joana Arenas, desde el estudio 21 está ella, nos cuente qué es lo que ustedes escriben. Ya regresamos después de estas comerciales. Continuamos en Más Allá y es hora de que ustedes se expresen porque este programa es una gran familia y la única forma que tenemos para comunicarnos por ahora es Twitter. Espero que un momento más adelante se desarrollen cosas mejores, pero Twitter es bueno. Dani Méndez nos dice, miren estas preguntas, ¿los políticos cuentan como demonios? Solo las voy a decir. Elisa dice, en vez de posesiones demoníacas deberían haber posesiones angelicales. Ya vamos a ver estas preguntas. Un saludo a Nos Fregamos, Isabela Torrenegra. Pero Joana, que es la encargada de todo esto, está en nuestro estudio satélite. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban, y a todos los que en este momento nos escriben con Demonios Más Allá. Hay varias preguntas que queremos que nuestros invitados resuelvan. Por ejemplo, por acá está Alex diciendo que de dónde nace la imagen que se tiene en la iconografía de ver al demonio o al diablo con cuernos y cola. Doctora Susana. Bueno, como habíamos dicho, viene de esa fusión con las deidades paganas y el diablo, la imagen del diablo, tiene muchos elementos paganos, las pezuñas, los cuernos de pan y todo esto. Pero recientemente, para el siglo XX, se constituyó una imagen por Eliphas Levi, que es como la imagen más conocida, que es un macho cabrío sentado con una estrella además, y él popularizó. Hay dos personajes en la demonología moderna, que son Anton Levine y Eliphas Levi, y ellos consolidaron lo que hoy en día conocemos como esa cara de macho cabrío, cuernos, pero digamos, ellos lo hicieron basándose en toda una tradición milenaria de estos elementos. También está por aquí Vladimir Palomá, Esteban, que es un televidente muy fiel y nos pregunta sobre los jinetes del Apocalipsis, si son demonios o qué lugar se les puede dar. Doctora, nuevamente.
Los jinetes del Apocalipsis no son demonios, si bien fueron visiones de Juan que aparecen en el libro de Revelación o Apocalipsis, sí traen el mal. Ahora, es interesante que, teniendo en cuenta que no son demonios, la imagen de caballo está asociada en la mitología persa con ciertos seres que sí podían ser demonios de las pestes, como Tishra, por ejemplo, y Apaosha, pero también podían ser seres positivos, es decir, se les daba a las deidades representación de animales alados muchas veces, que podían ser buenos o malos. Los caballos ya estaban en el imaginario de las personas en el cercano oriente como estos seres, y en el libro de Revelación o Apocalipsis se utilizó esta imagen que ya era conocida. También está Vidal Arturo, que nos sigue fielmente y nos pregunta si los demonios siempre son feos o simplemente es la caracterización que le da la religión. Doctora, también. Toda esa la doctora, qué pena. No importa. No siempre son feos. Existen unos demonios particularmente interesantes que son los incubos y los súcubos. Los incubos y los súcubos son demonios sexuales. Los incubos son demonios sexuales masculinos que se dedican a perseguir a las mujeres virtuosas, monjas, vírgenes, todo esto. Y los súcubos son demonios sexuales femeninos que a veces vemos también en las películas, mujeres voluptuosas, súper sexuales, ojos verdes, pelo rojo por lo general, asociadas a lo que hoy conocemos como la imagen de la vampiresa, que son casi, se puede decir que se creía que no tenían alma, pues porque eran demonios, o sea, no tienen sentimientos humanos, pero supremamente atractivos para seducir. También está por aquí David Hincapié, que nos pregunta, ¿en realidad existen los demonios o es algo artificial para describir lo peor de la humanidad y que no se quiere reconocer? Doctor Forero, ¿qué piensa usted? En términos generales o digamos en términos sociológicos, pues reconocer a la maldad como un ente externo pues no tendría sentido. Es una creación humana. Muchos piensan en la recreación o en la visión de que representan lo negativo del espíritu humano, representan cada una de las dificultades, los problemas que se dan, la enfermedad, el azar, los terremotos, los desastres naturales. Y es muy importante ver el mal, digamos, desde una visión mucho más amplia, también como ese rompimiento del orden moral y del orden ético. No hay que pensar solamente en el mal como una representación propia de espíritus o de elementos externos, sino en las religiones y primordialmente los cuerpos de las religiones monoteístas, pues gran parte de esa visión del mal es aquello que nos aleja de lo espiritual, de lo bueno, de lo bondadoso que se tiene. Entonces es muy importante ver cómo esa construcción del mal está también entretejida en una tradición mucho más amplia que hace que se tenga un diálogo constante entre lo bueno y lo malo. Y por último está Giovanni Zambrano, que nos pregunta si es posible que exista una posesión a cosas no vivas, como muñecos, objetos o algo por el estilo. Ahí yo quiero responder un pedazo, porque y que respondamos los tres. Yo recuerdo que en algunas tradiciones se piensa que algunos objetos pueden ser contenedores de espíritus y sería un objeto poseído. No sé qué piensa. Claro, en la literatura, en la mitología, el simple hecho del genio de la lámpara de Aladino, por dar un ejemplo popular. Que el genio es como una especie de demonio, no es un demonio, pero es una especie de demonio de esa zona, los jinn, ¿no? Sí, es un demonio en el sentido que lo estábamos hablando. Sí, o sea, son unos seres que no son ni buenos ni malos, anteriores, digamos, ellos han existido en la tradición del cercano oriente y luego, digamos, ya digamos, conocemos los genios, digamos que no son buenos, no son malos, pero son burlones, son espíritus burlones y se guardan entre una lámpara o entre una botella o en una cajita o en algo que se pueda contener. ¿Los objetos pueden ser demonizados, como que ahí hay un demonio en ese objeto? Sin lugar a dudas, en muchas culturas
ciertos artefactos cumplen una función también negativa o malvada, ¿no?, en torno a los procesos que se dan, o ligados con características sexuales negativas, Claro. digamos, primordialmente cumplen ese tipo de funciones. Bueno, señores, les voy a informar que como estamos en directo, gracias a ustedes, los tuiteros, y a los que nos ven, somos tendencia ya en Colombia, en todo Colombia. Entonces, muchas gracias porque somos Trending Topic. Y bueno, un saludo rápido a Andrés Arias B, Mr. Gamin Grey, qué buen término, qué buen nombre. Adriano Campo, que dice cuántos demonios hay en una legión. Ya lo respondemos porque les tenemos una última nota que preparó Joana Arenas, que fue hasta donde un sacerdote que trabaja haciendo exorcismos en Bogotá, para que vea que en Bogotá hay estos temas y hay exorcistas. Vean esta nota, opinen con el numeral y ya volvemos. Fuera en el nombre de Cristo, todo trabajo, hechicería, brujería, te pedimos, Señor, por el eterno descanso del Espíritu que se encuentra acá, Señor, que no quiere abandonar el sitio. Las personas que creemos en la tradición de la Iglesia, que creemos en Jesucristo, que creemos en lo que es la teología que se maneja, creemos que el demonio es un ser, no es uno, son muchos, que tiene una personalidad, que tiene una fuerza espiritual, que ejerce una fuerza material en este plano terrenal. Debemos de entender que el demonio es inteligente, es un ser inteligente, que no se la pasa metiéndose en todo el mundo, ni tenemos que pensar de que él anda detrás de todo el mundo. Él entra si nosotros le abrimos la puerta. La posesión es cuando entra una entidad. Posesión viene de posesare, de entrar, de tomar algo que no es de él. Hay diferentes niveles de posesión, hay diferentes espíritus que pueden tomar una materia. Yo he tenido casos donde han cogido a un niño de 8 años, por ejemplo, 3, 4, 5 hombres y no lo pueden doblegar, no lo pueden reducir porque la fuerza es descomunal. Seglorosia, que quiere decir que habla cosas, lenguajes, lenguas diferentes, conoce conocimientos que no debería de conocer, puede levitar. Hay varios casos que yo he tenido de levitación, o sea que puede manejar lo que es el tiempo-espacio, lo que es la gravedad, pero esos son casos ya más complicados, son 1 en 1.000.000, digámoslo así. Los más frecuentes son posesiones leves, pero que van haciendo que la persona tenga depresión, que tenga deseos de suicidio, que todo a su alrededor empiece a dañarse. Hay varios tipos de rituales, hay varios tipos de elementos que se utilizan, como el incienso, la cruz, las campanas, el agua, el aceite, ciertas plegarias en griego, en latín, en hebreo, que se utilizan para doblegar esa entidad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya son más de 18 años en el trabajo de liberación, exorcismo, sanación, liberación, progreso. Y hay muchos casos en lo largo de la vida que lo marcan a uno, sobre todo el de los niños, porque es muy fuerte y, digamos, destruye mucho a una familia. Cosas paranormales que pasan en las casas que uno ha ido a exorcizar, a liberar, donde se estallan vidrios, donde sillas se mueven, donde se prenden, se apagan objetos. En esto uno ve cosas aterradoras, uno ve cosas siniestras, macabras, que si uno no está en ese medio no las creería. Bueno, esto pasa aquí en Bogotá, es una congregación de católicos independientes, es el padre Andrés Tirado. Usted decide qué creer o qué no. Un abrazo a él y un saludo grande. Siguen escribiendo, es que ya no vamos a alcanzar. Entonces rápidamente quiero leer que Laura Oz dice: ¿creen que los demonios controlan el mundo detrás de los gobiernos mundiales con políticos en figura de reptilianos? Gracias por tuitear. La respuesta la tendrán ustedes. Aquí yo quiero es que me den los invitados cuál es su conclusión de este programa que siempre se nos hace corto. Y quiero que me digan ya si quieren que hagamos otro programa de esto con los pecados capitales que lo propone la doctora Susana, o con demonología y las clases de demonios. Digan qué quieren, demonología o pecados capitales, ya mismo con el numeral demonios más allá, y les hacemos caso porque ustedes son los que mandan. Su conclusión, doctor Forero. Mi conclusión central es ver el mal como un elemento que rompe los valores y las normas sociales. Hay que verlo no solamente como un criterio que está externo a la conducta humana. El mal es un criterio que está dentro de la conducta humana y que es un elemento que en términos generales afecta tanto nuestro cuerpo, nuestras creencias,
como el bienestar social. Como la gente que dice que se tomó 2 aguardientes o una caja de moscato y se le salió el demonio. Eso sería algo humano, ¿no? Que se salió. Doctora, su conclusión. Siguiendo esta idea que me parece muy interesante, el diablo como representación artística es una representación de los miedos humanos y del aspecto oscuro, de aquella parte que no queremos reconocer de nosotros mismos. Y en muchas ocasiones la tradición cristiana lo ha considerado un ente externo, aunque hoy en día y digamos en otras interpretaciones se considera que el mal está adentro de nosotros mismos, y lo que hacen las imágenes es como recordarnos ese aspecto oscuro de nosotros mismos. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Isabela Torrenegra, Javier Arturo, Peter Xavier, Alejo, Nena, RPC. Gracias. Y volvemos en 8 días con un especial de ovnis en Colombia. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.